Amigos y amigas, tenemos la grata participación del asambleísta nacional por la Revolución Ciudadana, Franklin Samaniego. Muchas gracias realmente por la oportunidad. Muy buenas noches. Muy buenas noches con usted y con todos quienes se conectan a este prestigioso espacio de comunicación. Quiero enviarles un fuerte abrazo desde la Asamblea Nacional y también el compromiso, como siempre lo hacemos, de seguir trabajando por los temas que la ciudadanía siente cada día, ¿no? Los temas de seguridad, los temas de trabajo, seguir fiscalizando los temas de la garantía de derechos. Así es que gustoso de estar en este espacio. La concentración de la palabra, el monopolio de la palabra por parte del oficialismo al interior del Parlamento ecuatoriano, en tanto en cuanto no está primando el debate. A dentelladas, el oficialismo en el Parlamento aprueba lo que les da la gana. No se puede rebatir nada, ni presentar mociones. Hay que subrayar que el 70% de las intervenciones en casi un mes de funciones de la Asamblea ha sido del oficialismo. ¿Qué le parece? Bueno, el nuevo Ecuador tiene una nueva asamblea y una asamblea postrada con los elementos que usted acaba de señalar, ¿no es cierto? En donde en la casa de la democracia lo que debe primar es el parlamentar, el hablar, el conversar, el debatir y el discutir con argumentos. En este momento se ha evidenciado cómo el oficialismo ha hecho gala de prepotencia al aprobar leyes que inclusive hemos denunciado ante la ciudadanía que tienen falencias en el fondo, en el tema constitucional y otras que en el relato populista que lleva este gobierno no le trasladan una solución efectiva a los temas que la ciudadanía plantea. Es así que efectivamente, como usted señala, podemos evidenciar de lo que sucede en cada uno de los debates, en donde a lo mucho dos o tres asambleístas de la Revolución Ciudadana pueden exponer su punto de vista en relación a las leyes graves y muy delicadas como la de solidaridad. El día de ayer debatimos el tema de la ley de inteligencia. Estamos trabajando sobre temas importantes en contratación pública, en la ley orgánica de garantía de los derechos de los animales, en el Código de la Democracia. Temas sustanciales que deben ser el parámetro o el paraguas en virtud del cual la democracia, el pluralismo funcione y prime en la Asamblea Nacional. Sin embargo, de eso nosotros venimos trabajando haciendo lo que nos corresponde, siendo una oposición constructiva, porque a cada proyecto de ley, a cada iniciativa que ha mandado el Ejecutivo, le hemos dado una alternativa real, constitucional, enmarcada en lo que determinan los convenios internacionales y fundamentalmente orientados a determinar soluciones prácticas a la ciudadanía. Mire, los índices de inseguridad en el Ecuador han roto el récord en este año, ¿no es cierto? Hablamos de 200, 300, hasta 400% de incremento en el tema de infracciones, el tema de los secuestros, el tema del sicariato, el tema de las extorsiones, que sin ninguna comparación en otra época histórica en el Ecuador han llegado a índices sumamente graves. Y el gobierno nos va dando soluciones que plantean dos elementos que le quiero poner en este espacio. El primero, quiere solucionar los problemas del país a punte de declaratorias de estados de excepción. Y lo segundo, también en lo que tiene que ver con leyes con carácter económico urgente. Ahora, todo quiere resolver con leyes con carácter económico urgente. Recuerde, 8 leyes con carácter económico urgente han sido aprobadas ya por la Asamblea Nacional y lamentablemente nada de lo que se ha prometido, nada de lo que se ha ofrecido, inclusive en campaña le veían al presidente de la República hablar de temas de seguridad, de temas de trabajo, etcétera, en todo el país y lamentablemente esta situación sigue siendo un vacío y una quimera que los ecuatorianos no sienten en su vivir diario. La ley de solidaridad
aprobada por parte del Parlamento ecuatoriano. En el caso de los allanamientos sin orden judicial, se incorporó un nuevo numeral al artículo 480 del COIP en el marco de un conflicto armado interno. Se va a permitir allanar un inmueble previo informe de inteligencia de las Fuerzas Armadas del Orden. La legalidad de esta decisión será revisada posteriormente por el juez especializado a cargo. ¿Qué le parece? Bueno, esta ley con el carácter económico urgente, la ley mal llamada de solidaridad, nosotros como bancada de la Revolución Ciudadana y un poco en el contexto de cómo se vinieron dando las cosas, quiero señalar que habíamos planteado el votar por esta ley en una parte que creemos que realmente puede ser un aporte al país. Nosotros y presentamos una alternativa. Algunos temas fueron incluidos, por ejemplo, el tema de la prevención y lucha contra el lavado de activos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el gobierno no quiere topar ese tema? Nosotros hemos señalado que uno de los temas sustanciales o uno de los problemas sustanciales es el lavado de activos. ¿Y en dónde se lavan los activos? Pues uno de los lugares en donde se está haciendo este procedimiento ilegal es el sistema financiero. ¿Por qué no se ha accionado y se ha pedido mayores controles al sistema financiero? ¿Qué es lo que está pasando con la UAFE? ¿No es cierto? Usted ha planteado, entre otras cosas que han sido observadas por la Revolución Ciudadana, el tema de los allanamientos, el tema de las detenciones sin orden judiciales. El día de ayer se aprobó la ley de seguridad y que lamentablemente no de inteligencia no tiene nada. Lamentablemente hoy nos venden humo a todos los ciudadanos planteando reacciones a la problemática que se viene dando en el espacio comunitario, ¿no es cierto? Nosotros al día vivimos todo lo que hemos señalado. Sin embargo, esta ley económica urgente trata temas interesantes, importantes, pero que creo realmente que no van a ser una solución como se han planteado, el tema de seguridad, el tema de hidrocarburos, el tema de consumo de drogas, inclusive, miren, seguridad, lo que se hace es lo que se ha venido haciendo desde el año y medio que viene el presidente Noboa en funciones. Primero, una consulta popular en virtud de la cual nos decían que la panacea o resolver los problemas de inseguridad pasaba por reformas penales e incremento de penas, y hoy lo ha vuelto a hacer cuando esta situación no ha dado respuesta al país, con un sistema de rehabilitación social realmente complejo, difícil, y que inclusive el día de ayer hemos revisado en redes sociales que se habría denunciado una posible fuga masiva en uno de los centros de rehabilitación social. Esta situación es grave, porque si no hay una respuesta integral, una respuesta profunda a este tema, va a ser muy complicado. En el tema de hidrocarburos, claro que hay que luchar y sancionar estos temas. Sin embargo, la ley no plantea soluciones claras. Y ahora algo sustancial. Usted señalaba sobre el tema de los allanamientos en particular, pero ¿qué pasa con el tema de consumo de drogas? Mire, lo que en la historia va pasando el tiempo y nos va dando la razón. En el gobierno de la Revolución Ciudadana se había planteado un mecanismo para poder determinar y diferenciar entre consumidores, ¿no es cierto?, y traficantes, microtraficantes, medianos traficantes o grandes traficantes. Y esta pasaba por esta tabla de umbrales. Hoy se le está planteando a la Fiscalía, ojo, al Ministerio de Gobierno, ¿no es cierto?, que conjuntamente con el Ministerio de Salud busquen parámetros, nos dicen, para poder diferenciar entre consumidores y traficantes. ¿Esto qué quiere decir? Primero, que teníamos la razón, que el tiempo nos va dando la razón, y ese relato perverso que montaron sobre este elemento tan importante de salud pública, porque así lo determina la Constitución, nos ha terminado, como digo nuevamente, dando la razón que no estábamos equivocados. Y en segundo lugar, el presidente de la República, luego de haber hecho el show, ¿no es cierto?, en Carondelet, rompiendo esa tabla de umbrales, hoy
le ha tocado tragarse esas palabras que dijo en ese día, pero además repetir algo que decía uno de mis compañeros, le va a faltar cinta adhesiva para volver a pegar todos los pedacitos de ese instrumento que nos permitía darle una salida práctica y real a la ciudadanía. Entonces ahí usted tiene cómo esta ley de solidaridad, en vez de ayudarnos a solucionar los problemas, lo que hace es reaccionar frente a lo que viene sucediendo sin tener un hilo conductor, un cambio estructural en el país en torno a los temas de seguridad, torno a los temas de la lucha contra el contrabando de hidrocarburos y el tema de las drogas, que es un tema muy complejo ahora en el país, porque ya no solo hablamos de consumo, ya no solo hablamos de tráfico, hablamos de que el Ecuador se ha convertido en uno de los países a nivel mundial de mayor grado de exportación de sustancias estupefacientes, de droga. ¿Y por dónde se lo hace? Se lo hace por los puertos. ¿Por dónde se lo hace? Por los aeropuertos. ¿Y qué ha hecho el gobierno? Nada. Habrá que preguntarle al presidente Noboa por qué esta situación. La concesión de indultos anticipados a policías y militares. Se contemplan, sobre todo, indultos incluso antes de que se iniciara una investigación. Los indultos diferidos significan que pueden otorgarse en la fase de investigación previa o en cualquier etapa procesal antes de la sentencia. Además, el policía o militar, antes de recibir dicho indulto, no va a permanecer en prisión preventiva. Se consagra, se refrenda la licencia para matar, para asesinar en el Ecuador. Pura y dura impunidad. Vamos a vivir los ecuatorianos, sobre todo. ¿Qué le parece? Bueno, entre los temas en materia penal hemos hablado del allanamiento. Hoy usted topa un tema muy importante. Primero, el primer elemento, nuestro respaldo irrestricto a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, porque ellos deben tener todas las facilidades y los elementos suficientes para enfrentar a los grupos de delincuencia organizada. Esto no se resuelve como se está planteando. El planteamiento que ha realizado la Revolución Ciudadana va en 3 vías. El primero, la política pública en los temas de seguridad. ¿Qué es lo que está pasando? Inexistente. Segundo, los recursos. Varias de las leyes que ha aprobado la Asamblea Nacional le han entregado recursos al gobierno. Entre ellas, pese a que nosotros nos opusimos al tema del incremento del IVA, 3 puntos del IVA que más o menos a la fecha representan 1.800 millones de dólares. Le preguntamos al presidente de la República que le diga al pueblo ecuatoriano en dónde están esos recursos. ¿Acaso se los gastó en la campaña, en los 500 millones aproximadamente que entregó o pretendió o anunció que iba a entregar en bonos a la ciudadanía? Entonces, yo creo que es sumamente importante transparentar estas cifras. ¿Qué es lo que pasó o pasa con los fondos que ingresaron por el préstamo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué es lo que está pasando con el presupuesto general del Estado? Porque en vez de aumentarse, por ejemplo, el presupuesto para salud y para educación, tenemos la evidencia exacta por escrito del mismo Ministerio de Salud Pública cuando hicimos la investigación sobre los médicos tratantes y los médicos posgradistas, de que se redujo el año anterior en virtud de los requerimientos del Estado para enfrentar la problemática de electricidad, ¿no es cierto?, de energía eléctrica y de provisión de energía eléctrica al Ecuador. Retiraron fondos de muchas carteras del Estado, inclusive de salud, lo que está prohibido por la Constitución en forma expresa. Ahora, nosotros a la policía le hemos dado herramientas para que haga el uso progresivo de la fuerza. Recuerde usted que en la Asamblea Nacional se aprobó una ley para el uso progresivo de la fuerza y ayudarle a la Policía Nacional. Por otros lados, en las últimas reformas en materia penal se ha tratado este tema. Pero mire, yo lo que digo es que las cuestiones excepcionales no pueden convertirse en normas generales. ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con los 4 niños de las Malvinas? ¿Qué es lo que ha pasado
con temas de desaparición forzosa en el último periodo en este gobierno. Ha sido muy grave, es muy difícil. Mire, por ejemplo, le pongo otro elemento de cómo está actuando este gobierno y cómo no transparenta la información. La Asamblea Nacional, el día de ayer, me parece, o antes de ayer, la Comisión de Fiscalización se reunió para tratar el juicio político al ministro Lofredo por los temas de los 4 niños de las Malvinas, entre otros, pero además por la arrogancia de este gobierno de no comparecer cuando se le convoca a la Asamblea Nacional a darle respuesta a las inquietudes no de los asambleístas, sino del pueblo ecuatoriano. En todo caso, ayer la Comisión de Fiscalización lo que hizo, pueblo ecuatoriano, escúcheme, y en particular el pueblo de Cotopaxi, archivaron el juicio político en contra del ministro Lofredo. Y aquí no se trata de temas de persecución. Si el ministro tenía la razón, lo único que tenía que hacer es comparecer o al Pleno de la Asamblea Nacional, que no lo hizo de una manera arrogante, y o a la Comisión de Fiscalización. Hoy el gobierno, voy a utilizar un término castizo y aspiro que se lo tome de la mejor manera, ha castrado a la Asamblea Nacional en su atribución de fiscalización, porque con una mayoría que está siendo móvil en la Asamblea Nacional, recuerde usted, y perdón que haga un paréntesis en este caso, un asambleísta de la Revolución Ciudadana pasó ya a las filas del oficialismo. Otro asambleísta, ex Revolución Ciudadana, denunciando en redes sociales que se le han acercado y le han ofrecido recursos para poder sumarse al oficialismo y a las posturas. Y otro asambleísta también de la Revolución Ciudadana de Loja, denunciando en redes sociales que ha tenido un acercamiento de un operador político del gobierno, planteándole que se pueden sentar a conversar con él sobre soluciones para su provincia y cargos y distribuciones en su provincia. Estas cosas no se pueden dar y no se pueden quedar en el anonimato. Vamos con la ley de inteligencia. Los organismos de apoyo del Sistema Nacional de Inteligencia están obligados a entregar en el plazo de 2 días cualquier información física o digital que el sistema de inteligencia le solicite, incluyendo sobre todo información clasificada sin excepciones ni oposiciones, es decir, los abogados, los expedientes de sus clientes, los periodistas, la identidad de sus informantes, los médicos, la hoja clínica de sus pacientes, los curas, los secretos de confesión de sus feligreses. Estamos en la construcción de una sociedad policial. Adicionalmente, le pregunto, asambleísta. Bueno, es importante partir de la premisa que estamos de acuerdo con que se lleve adelante un mejoramiento del sistema de inteligencia y contrainteligencia que necesita el Ecuador. ¿Para qué? Ojo, para luchar contra la delincuencia organizada, para luchar contra los grupos de delincuencia organizada, para poder apoyar a la policía y al ejército como parte del Sistema Nacional de Inteligencia. Recordemos que ellos son parte, un organismo más del Sistema Nacional de Inteligencia. Pero, lamentablemente, temas como el que usted acaba de señalar, en donde la propuesta normativa dice que el ente rector de inteligencia, por razones de seguridad integral del Estado, y voy a leer textualmente esta parte entre comillas, podrá solicitar la retención, apertura, interceptación o examinación de los documentos o comunicaciones, si los subsistemas los requieren, abrir, interceptar o examinar documentos o comunicaciones por cualquier medio que deberán ser canalizados, ojo, en este tema, por pedido y a través del Sistema Nacional de Inteligencia. Hoy se les quita a los jueces, no sé si ustedes se dan cuenta de todo lo que va pasando. En la ley de solidaridad, los civiles
o los militares o los policías tienen la posibilidad de resolver sobre el tema de allanamientos y detenciones y luego un control previo del sistema judicial. Hoy, miren, pasa lo mismo en el sistema de inteligencia. Se plantea que el Sistema Nacional de Inteligencia, que está integrado por policías, por militares y por el gobierno, ¿no es cierto? Ahí está el ministro del Interior, está el presidente de la República encabezando este tema, puede disponer este tema y requerir. Es más, se determina que hasta por un plazo de 5 años. Dese cuenta lo que eso significa. ¿Acaso lo que quieren hacer es perseguir a los opositores políticos? Recordemos que los opositores políticos no somos enemigos, somos opositores políticos que debemos en un espacio adecuado, como por ejemplo en la Asamblea Nacional, llevar un debate de altura, de argumentos, en donde las contraposiciones tengan que servir para enriquecer los procesos de legislación y de fiscalización, pero estos temas son muy complicados. Mire, adicionalmente, una disposición transitoria que incluye a las personas naturales y jurídicas como sujetos obligados a entregar en forma segura, directa, gratuita y oportuna la información que les sea solicitada. O sea, aquí no existe ninguna restricción. Queda abierto por 5 años para que el Sistema Nacional de Inteligencia requiera, ya sea a los medios de comunicación o telecomunicaciones, ya sea a personas naturales o jurídicas, información, ¿no es cierto?, segura, directa, gratuita, de forma, la información que se requiera de cualquier persona. Esta es una situación muy grave. Se está violentando no solo la Constitución de la República, el derecho a la intimidad, ¿no es cierto?, el derecho a la posibilidad de tener una correspondencia que sea de acceso personal de cada uno de nosotros, pero además de los tratados y convenios internacionales. Como ustedes podrán notar, las normas que va aprobando el Ejecutivo haciendo gala de prepotencia, lo que está haciendo es violentando los derechos de todos los ecuatorianos. Y ahí yo sí quiero ser claro, nuestra posición no es una posición ciega, es una posición constructiva que aporta. En cada uno de los proyectos de ley vamos llevando aportes. Es más, a la ley de solidaridad planteamos una norma y una propuesta alternativa que va, como decía anteriormente, por reforzar la UAFE, que va por hacer una investigación clara y oportuna sobre el sistema financiero, que va por controlar también cómo se mueven los capitales en paraísos fiscales, que va por controlar y requerir que los grandes deudores del Estado cancelen sus obligaciones, porque el gobierno se queja de que no tiene recursos, pero el mismo presidente de la República y su vicepresidenta le deben casi $1.000 millones al Estado ecuatoriano por impuestos. Entonces, esas son las salidas. Los medios digitales no deben presentar la información respectiva, le pregunto, sobre todo, asambleísta. Bueno, yo le acabo de leer una disposición que además invito a los ciudadanos que revisen, están en las redes sociales, una disposición transitoria primera que incluye a las personas naturales y jurídicas como sujetos obligados a entregar en forma segura, directa, gratuita y oportuna la información que les sea solicitada. Yo ahí le pregunto, usted es una persona natural, mañana llega el Sistema de Inteligencia Nacional, el Sistema Nacional de Inteligencia, y les requiere información, ¿usted qué tiene que hacer? En virtud de esta disposición, tiene la obligación de entregar la información que se le requiera. Nos están sometiendo a un estado de excepción permanente, a un estado de violación de derechos, y esto no va en contra de los políticos, tenemos que ir más allá. ¿No es cierto? Usted que lleva su trabajo y su gestión diaria en su empresa, mañana llegan y le piden información, la que sea, ¿no es cierto?, de sus teléfonos, de sus aparatos de computación de su empresa, de todo lo que necesiten, porque necesitan llevar adelante una investigación, y esta intervención puede durar, como le digo, hasta 5 años. Mire lo grave que es el asunto. Sigamos con la ley de inteligencia. Se abrirá así la puerta para que, sin orden judicial, las empresas de telecomunicaciones queden
obligadas a entregar a los organismos de inteligencia hasta información en tiempo real de comunicaciones y conexiones de los abonados. ¿Qué le parece? Bueno, y yo nuevamente vuelvo a señalar, este no es un tema de perseguir solo a políticos o adversarios políticos. Este es un tema de cada uno de los ciudadanos. Mire lo que usted acaba de señalar. ¿Qué es lo que plantea la ley de inteligencia? Los operadores del servicio de telecomunicaciones estarán obligados a proporcionar al sistema de inteligencia de los subsistemas policial y militar información para el desarrollo de operaciones de inteligencia y contrainteligencia. Para eso no se establece que se requiere orden judicial. En este momento hemos tenido información y denuncias, ¿no? Yo no tengo las pruebas pertinentes, pero información y denuncias de que hay seguimientos que se realizan a adversarios políticos y a ciertos sectores. Hoy se estaría, si es que es así, se estaría legalizando y regularizando esta práctica. Y no solo, como digo, contra los políticos, porque muchos ciudadanos creen que esta es una pelea entre ADN y la Revolución Ciudadana, y no es así. Este tema nos deja abierto para que a cualquier ciudadano le intercepten su celular, le intercepten sus transmisiones, tengan acceso a su vida íntima. Si usted tiene fotografías, tiene videos, tiene mensajes en cualquiera de las redes, miren los procesos que se han levantado. No hay red segura en este momento para que usted pueda conversar y hablar de los temas que usted desee con la tranquilidad del caso. Hoy vamos a tener que estar con un ojo y una oreja abierta pensando en que cada cosa que vamos diciendo está siendo escuchada. Yo sé que quien nada debe, nada teme, y así hemos venido viviendo nosotros desde la Asamblea Nacional, pero sí es un abuso que se ha plasmado en esta norma y que sin duda alguna ojalá tenga la observación también de la Corte Constitucional y de los organismos internacionales, porque en el Ecuador se ha pasado de un Estado democrático con todas las falencias que ha tenido a un Estado de autócrata en donde hay una persona que ordena lo que hay que hacer y un grupo de serviles en todas las funciones del Estado, el legislativo cooptado con una mayoría que hemos señalado cómo se ha venido armando en la función ejecutiva que coordina y controla todas los ministerios y toda la estructura del Estado. En la función judicial, mire lo que ha pasado con el tema de la jueza Nubia Vera. No voy a ponerme a detallar si tiene o no tiene la razón. Sin embargo, de eso, da la casualidad que la jueza Nubia Vera realiza una denuncia sobre la entrega de un pendrive. Yo estuve en la Comisión de Justicia cuando se hizo esta denuncia por parte de la jueza, con lágrimas en los ojos, decía que había recibido presiones del Consejo de la Judicatura, en particular del señor Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, ¿no es cierto? Y se señalaba que se le había entregado un pendrive. Y ella entregó el pendrive, lo tenía en su mano y señalaba que en el proceso judicial que habían deducido lo estaba entregando. Y es más, señaló en forma expresa que le indicaban que era por presiones del presidente de la República. Mire, todas estas cosas que van sucediendo que son graves y que lamentablemente no se han llegado a resolver, porque para unas cosas sí le ponen el acelerador y para otras no. ¿Qué es lo que está pasando con el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral? ¿A quiénes están sancionando? Ahí no hay dónde perderse. Sancionan a los opositores por denuncias que van presentando cercanos al gobierno, y a los cercanos al gobierno o a quienes están siendo parte del gobierno no pasa nada. Usted recordará del asambleísta Vallas en Santo Domingo de los Colorados y la denuncia en redes sociales sobre el tema de la entrega de las cocinas de inducción. O sea, la situación en el país está complicada. Todas las funciones del Estado alineadas a una propuesta que realmente no le da soluciones al gobierno, no le da soluciones al pueblo ecuatoriano en temas de salud, en temas de educación, en temas económicos, en temas de trabajo. Esos son los temas primordiales que en este momento tiene que juntarnos. Muchas gracias realmente por la oportunidad, asambleísta. Tenemos
un gobierno fascista, tenemos un gobierno plutocrático. Infortunadamente, su opinión, su palpitar, su reflexión, su concepto, por favor, le escuchamos detenidamente por el tiempo. Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias. Yo también despidiéndome de quienes sintonizan este prestigioso medio, decirle que lamentablemente en el Ecuador lo que estamos viendo de todo, menos democracia. Y lo que está primando en este momento es la falta de orientación del gobierno para enfrentar a los grupos de delincuencia organizada. Hasta ahora estamos esperando conocer cuáles los parámetros o por dónde va el famoso Plan Fénix. ¿Qué es lo que está planteando el gobierno? Aparte de reaccionar a lo que viene pasando, ¿no es cierto? ¿Cómo va a accionar de aquí para adelante? Nos han hablado de cooperación internacional, estamos esperando a ver qué es lo que va a pasar con esa cooperación internacional y ojalá luego podamos conversar sobre este tema, porque de la investigación que hemos realizado, Ecuador tiene suscritos múltiples convenios con varios países, inclusive con la Organización de Naciones Unidas, para el tema del apoyo en la lucha contra la delincuencia organizada, contra el tráfico de drogas y contra la delincuencia transnacional. Entonces, el gobierno tendrá que darnos información sobre esto. Y ahí solo cerrar diciéndoles a los ciudadanos y ciudadanas, a quienes nos escuchan el día de hoy, que es un momento de resistir, es un momento en el que tenemos que juntarnos para enfrentarnos contra la delincuencia organizada, denunciar lo que está pasando, no solo contra quienes accionan, en particular contra cada uno de nosotros con extorsión y los otros temas, sino también con lo que el gobierno viene haciendo. Voy a cerrar mi intervención como la inicié. Nosotros somos una oposición constructiva y así nos vamos a manejar. Al gobierno en estos proyectos de ley que ha planteado le hemos dicho que los temas que abonan en la lucha contra la delincuencia y los grupos organizados cuente con nuestro apoyo, y en los temas que violentan derechos de todos los ciudadanos y no aportan en esta lucha, nosotros vamos a hacer una posición frontal. Es más, hemos planteado en todas nuestras intervenciones en el Pleno de la Asamblea Nacional que las votaciones sean por bloques, que nos permitan tener esa posibilidad de discrepar con ellos. Pero lamentablemente la prepotencia ha hecho que se manden votaciones en paquete todas las normas sin dar la oportunidad para que un sector que no está de acuerdo con algunos temas pueda expresar su parecer y además fundamentar y argumentar para que el pueblo ecuatoriano sepa por qué están pasando las cosas. Juan Pablo, a ustedes muchísimas gracias. Como siempre, nosotros trabajando desde el territorio, en algún momento nos encontraremos en cualquiera de las provincias de nuestro país. Muchísimas gracias y un saludo a todos. Muchas gracias.